Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de dinámica de suelo del día de hoy, jueves 12 de noviembre. Vamos a retomar con el tema de clasificación sísmica de sitio, la cual en el caso de la norma chilena 433 de diseño sísmico de edificios, que es una norma oficial del 96 que se modificó el 2009 y que además después del terremoto del Maule del 2010 se le agregó este decreto supremo 61, donde la tabla 4.2 especifica cómo clasificar los suelos dependiendo de parámetros que tienen que ver con sus propiedades dinámicas, ¿cierto? Que en este caso, le explicaba yo en la clase anterior, era el BSUS30. El BSUS30 es este parámetro que de alguna manera considera las capas de suelo que están en los 30 primeros metros más superficiales del terreno y sus velocidades de onda de corte. Entonces, al hacer la razón entre los 30 metros sobre los tiempos que demoraría una onda de propagación vertical desde la base hasta la parte superior, que se calcula como el H sub i partido por B sub SI, uno puede obtener la velocidad y dependiendo del rango en el cual esté, va a tener asignado un tipo de suelo, ya sea A, B, C, hasta el tipo E, ¿cierto? Donde A es el suelo más competente y el suelo E es el menos competente. La tabla también nos indica que para poder clasificar los suelos de acuerdo a esta metodología, uno necesita satisfacer otras condiciones, ¿ya? Y aquí esas condiciones son todos I, o sea, se deben satisfacer todos, ¿ya? Por ejemplo, suelo A tiene que ser la velocidad de onda de corte, el BSUS30 mayor o igual a 900 metros por segundo, el RQD mayor al 50% y el QSU, o resistencia a la compresión simple, mayor o igual a 10 megapascales. Lo mismo ocurre para los otros casos, solo que en lugar de hacerlo en función del RQD, se hace en función del NSPT o del SSU. ¿Ya? Entonces lo que vamos a revisar en la clase del día de hoy es un detalle de cada uno de los tipos de suelos que aparecen en esta normativa. Lo importante nuevamente es entender que la gran modificación de la norma con este decreto supremo 61 es que ahora el BSUS30 de alguna manera es un parámetro más orientado a la caracterización dinámica del material, entendiendo que la velocidad de corte es proporcional al módulo de corte y también depende de la densidad, ¿ya? La lámina que muestra a continuación es una comparación de los rangos de velocidades que utilizan distintos códigos internacionales para poder establecer diferencias entre distintos tipos de suelo. Entonces, por ejemplo, la norma americana ASCE 7 establece suelos de tipo A hasta el F también, pero las diferencias, digamos, los rangos los asume en distintos valores. Por ejemplo, la diferencia entre suelo A y B es 1524 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, la roca para ello, o el suelo más competente, estaría de 1500 aproximadamente hacia arriba. La diferencia entre el B y el C está en torno a 760 y así el suelo D y el suelo E. Entonces, en realidad, el eurocódigo, por otro lado, que es el segundo que aparece de abajo hacia arriba, establece la diferencia entre A y B en 800 metros por segundo. Y hace ahí una salvedad entre el suelo, que no recuerdo muy bien cómo era textualmente la diferencia que se planteaba, porque aparecen suelos E, C y D. ¿Ya? No me acuerdo muy bien la lógica de esa clasificación, las puedo revisar y contárselas en otro momento. El decreto supremo 61 y el NSR 10, que es la norma colombiana, que me tocó hacer una presentación allá y mostrarlo en referencia al código chileno y al europeo y americano. Entonces, las normas internacionales que utilizan el BSUS30 también de alguna manera ponen, digamos, sus valores ahí frontera para poder hacer la diferencia entre los distintos tipos de suelo. Entonces, la gran diferencia es que algunas normas sobre 1500 consideran el suelo A, que sería la roca, y la diferencia entre el suelo B y el C está en torno a
760, ¿cierto? Nosotros lo tenemos un poco más alto, 900. ¿Ya? Y otra característica de la normativa chilena es que aparece un suelo C ahí, fíjense, entre 350 y 500. Eso también es singular. No hay, las otras normas como que ya sobre los 360 metros por segundo como que asumen que es suelo bueno, digamos. Aquí como que se hace una distinción y se separa ese tramo en dos, 350 y 500, de 500 a 900. Si van teniendo dudas, por favor, pregunten nomás. Me interrumpen, yo no tengo problema. Esta lámina que aparece a continuación trata de establecer diferencias entre los distintos tipos de parámetros que se utilizan para clasificar suelo, ¿ya? Entonces, ahí aparecen parámetros de propiedades de estado, digamos, el estado del material, si está denso o suelto, básicamente. Y lo que se hace en ese caso, la propiedad de estado más importante es la densidad, ¿ah? La densidad unida al peso específico, que es G sub S, o gravedad específica de los sólidos. Más bien, la densidad o, perdón, voy a repetir, la densidad o peso específico, ¿ya? Unida a la gravedad específica de los sólidos, que es G sub S, permiten estimar el índice de vacío del suelo. El índice de vacío se define como la razón entre el volumen de vacío partido por el volumen de sólido. Entonces, naturalmente, densidad es una medida de qué tanto vacío hay o qué tan suelto está el material. Si esa densidad uno la pone en relación, para suelos gruesos, por ejemplo, lo pone en relación a la máxima densidad que puede alcanzar siguiendo cierta metodología y a la mínima densidad siguiendo otra metodología, uno puede establecer la densidad relativa. Entonces, la densidad relativa, por definición, debiera ir entre 0 y 100%, donde 0 es un material súper suelto y 100% es el material en su condición más densa para esos protocolos de ensayo. Entonces ahí uno relativiza la densidad a umbrales mínimos y máximos. ¿Ya? La densidad por sí sola es difícil que nos dé una medida de qué tan denso está el material respecto a la condición más suelta o más densa, pero la densidad relativa sí nos permitiría hacer eso. Para materiales gruesos. Si estamos analizando materiales que tienen contenidos de fino importantes, ahora lo que se utiliza como una medida de compactación es el grado de compactación, que es la razón entre la densidad del material, densidad seca, dividido por la densidad máxima compactada seca que se obtiene del ensayo Proctor, donde esa densidad patrón, ¿cierto? Se obtiene ya sea en modalidad estándar o modalidad modificada. Entonces, dependiendo del tipo de materiales, si uno utiliza el grado de compactación o la densidad relativa. Densidad relativa para materiales gruesos, grado de compactación para materiales que tienen fino. A veces no es tan clara ver cuál es más favorable que el otro, digamos, cuándo usar uno en diferencia a otro, porque los contenidos finos pueden ser ahí variables, digamos. Puede ser que el material a lo mejor responda mejor a vibración, que es el procedimiento que se sigue para obtener la densidad máxima, o puede en otros casos que se comporte más sensible a la compactación mecánica, que es la que se hace o la que se utiliza cuando se estima la densidad máxima compactada seca. ¿Ya? Entonces, esos son parámetros de estado. Simplemente es comparar la densidad de un material con densidades patrón. Después hay otra familia de parámetros que son los parámetros de resistencia al corte, ¿ya? Y la resistencia al corte en el modelo más clásico de ingeniería geotécnica es el modelo de Mohr-Coulomb, que ustedes saben que tiene dos parámetros, el ángulo de fricción interna y la cohesión. Y lo que existe después son otros ensayos que permiten, bueno, ese es en los parámetros efectivos, SAFE, ¿cierto? Después lo que aparece aquí en la lista de resistencia no drenada, que es cuando el material responde de cierta forma cuando está sometida a una carga y el material se encuentra saturado y se inhibe su cambio volumétrico, entonces responde de forma no drenada y por lo tanto uno obtiene una resistencia que sería distinta al caso drenado, ¿no? Tanto la resistencia drenada como no drenada debieran responder también a un modelo de resistencia de tipo Mohr-Coulomb, solo que en un caso uno
no tiene presiones de poro y en el otro sí tiene presiones de poro. ¿Ya? Después el corte simple es un ejemplo nomás de lo que podría ser un ensayo de resistencia al corte, pero en el fondo para determinar estos parámetros, C y phi, o resistencia no drenada eventualmente. Después hay otra familia de ensayos que se realizan en terreno, por ejemplo, como el índice de penetración estándar, SPT, que permiten, a través de correlaciones, estimar estos parámetros. Entonces, esos parámetros, ahora, lo que nos van a decir es qué tanto resiste el material. Qué tanto resiste el material, lo cual generalmente está asociado a procesos de grandes deformaciones, medianas a grandes deformaciones. ¿Estos parámetros pueden estar controlados por propiedades de estado, como la densidad? Sí pueden estar controlados por parámetros como la densidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la resistencia no drenada. Aquella resistencia depende, en el caso de que uno lo quiera estimar en el laboratorio, del índice de vacío, de la densidad de la probeta. También depende de la densidad de la probeta qué tipo de resistencia o qué tipo de comportamiento experimenta el material. Puede ser un comportamiento con endurecimiento, ¿cierto? De la curva de tensión de formación crece monótonamente, o puede ser un comportamiento con un pic de resistencia y después una caída a un valor residual. Entonces, todas esas características del comportamiento dependen de propiedades de estado. ¿Ya? Entonces, cuando uno piensa en clasificación sísmica de sitio, lo que tiene que entender es que este es un proceso que generalmente ocurre a pequeñas deformaciones. Pequeñas y medianas, en el caso de que sea un gran terremoto. Entonces, cuando uno piensa en ese mundo de deformaciones, naturalmente la variable que más es sensible a este nivel de deformación son la velocidad de propagación de onda, ¿ya? Como por ejemplo el V sub S o el V sub P. V sub S, velocidad de propagación de onda de corte, y V sub P, velocidad de propagación de onda compresional. Eventualmente uno podría tener mayores deformaciones, ¿cierto? No necesariamente estar trabajando en el mundo de deformaciones del orden de diámetro -6, por ejemplo, sino que a lo mejor diámetro-3, en cuyo caso se producen pequeñas degradaciones de rigidez. Pero de todas maneras se está trabajando en el mundo de pequeñas deformaciones aún. Porque si uno pone en contexto lo que sería un ensayo triaxial, por ejemplo, donde determina parámetros de resistencia al corte, esos niveles de deformación en general son, no sé, más allá de día a la -2, por decir algo. ¿Ya? 1% de ahí para arriba. 1% sería día a la -2, sí, efectivamente. Día a la -2, 5 por día a la -3, por ahí. Entonces, los parámetros de rigidez en general están un poco más abajo en el espectro de deformación. ¿Se entiende? Y por último, el que aparece en el listado son parámetros de vibración. Parámetros de vibración que en el fondo, si yo pudiera medir la respuesta de cualquier tipo de estructura, y en particular del suelo, todo, como me dijo alguna vez el profesor Hernández, todo sistema tiene su periodo de vibración natural. La Tierra tiene un periodo de vibración natural, nuestros cuerpos tienen, qué sé yo, estructuras en particular, depósitos de suelo vibran. Entonces, uno podría caracterizar esos sistemas por el periodo predominante de vibración de esa estructura. Y resulta que este parámetro de vibración, y lo vamos a ir viendo más adelante en el curso, combina dos factores. Combina principalmente el módulo de corte, que es la rigidez del material, con un parámetro geométrico, ¿sí? Que es de alguna manera como la esbeltez de la estructura, ¿no? Para el caso de depósitos de suelo, es el espesor del depósito. ¿Ya? Si ustedes piensan en un oscilador de un grado de libertad, el oscilador de un grado de libertad tiene un periodo que es proporcional a la altura, ¿no? Si esto fuera el oscilador, e inversamente proporcional a la masa. Es proporcional a la masa e inversamente proporcional a la rigidez. Esos son dos parámetros que si uno los transforma a suelo,
tendría la rigidez al corte, por un lado, y por otro lado la altura del depósito. Entonces, esos son los parámetros que uno quisiera deseablemente mirar para poder clasificar sísmicamente un sitio. Parámetros de rigidez y parámetros de vibración. Los otros, de alguna manera, son complementarios. Algunos son un poco extremos y dicen, mira, en realidad estos otros parámetros no sirven para nada. Sí podrían dar indicaciones de algunas características y pueden haber correlaciones entre ellos, pero naturalmente lo que uno debería buscar, debería apuntar, son los que están aquí encerrados en este cuadrito gris. Si analizamos ahora los tipos de suelo que propone la norma y vamos a mirarlo uno por uno, primero el suelo tipo A dice, para que sea clasificado como suelo tipo A se debe justificar que tanto el BSS30 como el RQD y el QSU, con un mínimo de 5 mediciones, cumplan con los parámetros que están en la tabla. ¿Ya? Hay que justificar los valores que aparecen en la tabla. En aquellos casos donde se muestra que todo el perfil de los 15 metros superiores presenta una velocidad de onda de corte superior a 900 metros por segundo, no será necesaria la justificación de RQD ni QSU. Entonces, si se puede demostrar que solo los 15 metros superiores, que es la mitad de los 30, la velocidad mayor a 900 metros por segundo, se puede clasificar inmediatamente como suelo tipo A. Eso asume que la parte superficial del suelo es muy rígido. ¿Ya? Entonces, casi que independiente de lo que yo tenga para abajo, si puedo demostrar que los 15 metros tienen esa velocidad, estoy bien. Después dice, cuando la estructura se apoya íntegramente en el basamento rocoso y este basamento cumple las características geotécnicas antes indicadas, independiente de los materiales geotécnicos existentes sobre el sello de fundación, el sitio clasifica como suelo tipo A. O sea, que también depende de la estructura que yo esté fundando. Es decir, yo podría tener a lo mejor 5 metros de suelo y abajo tengo roca. Podría fundar directamente mi estructura sobre el basamento. Habiendo demostrado obviamente que este basamento tiene las características del suelo tipo A. Por lo tanto, inmediatamente el suelo se clasifica como tipo A, sin hacer mayores prospecciones. Si pasamos al suelo tipo B, ya esto se puede considerar como suelo, por lo otro ya es casi roca o un suelo requete contra. Bueno, ya la verdad no he visto BSS30 de suelo que sean tan altos. ¿Ya? Para suelo tipo B se debe justificar que el BSS30, el N1, que es el valor del normalizado del SPT, a 1 kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado, el N1 en caso de arena y el QSU en caso de suelo fino. En el caso de suelo granular y grueso, donde no resulta posible el uso del índice de penetración, ¿ya? No se puede realizar el ensayo producto de que, por ejemplo, si aparecen gravas y yo hago un SPT, puedo estar martillando una grava, digamos, y eso me va a rechazar todo el rato. Entonces, es difícil en suelos tan gruesos poder realizar ensayos de este tipo. En aquellos casos se deberá proporcionar una detallada descripción estratigráfica del terreno hasta una profundidad de 30 metros medido a partir de la superficie natural, indicando el tamaño máximo nominal de partículas cada 5 metros de profundidad. Dice, en el caso de que solo se disponga del perfil de velocidades y que dicho perfil indique claramente un BSS que aumenta monotónicamente en profundidad, es decir, que va a haber un valor más pequeño en la superficie y aumenta progresivamente en profundidad, y si además se cumple que el BSS30 es mayor a 500 metros por segundo, se puede clasificar automáticamente como suelo tipo C sin necesidad de otras mediciones. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo solamente tengo la capacidad de medir el perfil de velocidades, quizás incluso solo de la superficie, con un método a lo mejor de ondas superficiales, si demuestro que el perfil de velocidades que sostiene es creciente en profundidad y la velocidad de los primeros 30 metros, el BSS30, mayor a 500 metros por segundo, no tengo que hacer otro ensayo. No tengo que hacer ensayos de SPT, por ejemplo, o calcular un QSU, con el lado negativo de que no necesito hacerlo, lo puedo clasificar como una categoría menor, tipo C, pero eventualmente para el proyecto que yo estoy realizando podría ser suficiente.
Son un suelo medianamente bueno. Tampoco es tan bueno como un B, pero digamos, no es tan malo. Y aquí aparece una excepción, lo tengo marcado en rojo, dice, una excepción son las gravas fluviales, de espesor mayor o igual a 30 metros, medido a partir de la superficie natural, las cuales clasifican como suelo tipo B sin necesidad de medir BSUS, ni siquiera presentar descripción estratigráfica detallada. El sustento para establecer la presencia de gravas fluviales de espesor mayor o igual a 30 metros puede ser de tipo geológico o información confiable y demostrable en sectores del entorno inmediato. Entonces, si están en esa condición, como por ejemplo en el caso de Santiago, en gran parte de la región metropolitana, podrían clasificar inmediatamente el suelo como tipo B. Hay excepciones. Me tocó una vez trabajar en un proyecto cerca de Hospital, al sur de la cuenca de Santiago, donde aparentemente habían gravas de buena competencia geotécnica, gravas fluviales. Resulta que después de haber hecho mediciones de BSUS nos dimos cuenta que esas gravas tenían velocidades de onda bastante bajas, del orden de incluso valores cercanos a 250 en superficie, 300 metros por segundo. Entonces, que no era evidente, digamos, no era evidente a simple vista dado el tipo de depositación que había en el sector. Si bien en el sector también había evidencia de malos comportamientos sísmicos para el terremoto del 2010, de todas maneras, lo que se veía superficialmente, uno podría pensar que eran de mejor calidad, pero efectivamente cuando uno mide se da cuenta de que no. Así que esto de las gravas fluviales para Santiago, sectores, digamos, dentro del anillo de Vespucio probablemente funcione bien. Las Condes probablemente. Pero ya si uno se va a sectores donde pueden haber depósitos de este tipo, pero hay dudas, digamos, es mejor asegurarse y hacer mediciones de BSUS directamente. Suelo tipo C, entonces. La lógica aquí es bastante parecida. Se exige BSUS 30, N1 y QSU. Y además dice, en el caso que se disponga solo del perfil, lo mismo de antes, solo el perfil BSUS 30 y que dicho perfil indique claramente un aumento de la velocidad y que además el BSUS 30 es mayor a 350 metros por segundo, se puede clasificar automáticamente como solo tipo B, sin necesidad de mayores mediciones. O sea, con solo BSUS 30, si yo demuestro que la velocidad es alta, me puedo saltar, usar otros parámetros, pero claro, lo tengo que bajar de categoría, solo tipo D. Entonces aquí a lo mejor me conviene ya invertir un poco más en hacer las otras mediciones para poder justificar en el fondo tener un mejor suelo y por ende un mejor espectro, un espectro con no tanta alta demanda. Suelo tipo D, básicamente lo mismo, no quiero entrar en detalle, que es muy parecida a la lógica de clasificación. Aquí aparece más de 30 golpes por pie. Lo que quiero que entiendan es que casi siempre la salvedad que se hace es que si se demuestra que la velocidad es mayor a la que define el tipo de suelo menos competente, si uno cuenta solo con esa información puede clasificarlo, pero bajándole la categoría. La descripción del suelo tipo E es bastante concisa. Dice, para suelo tipo E se debe justificar BSUS 30, N1 y SSU, en el caso de los suelos finos. Eso sería todo. Y aquí vienen los suelos más interesantes. ¿Qué pasa con aquellos suelos que no cumplen con las otras características que se mencionan arriba? Esos son los suelos especiales, tipo F. Y esto es súper importante, se lo menciono a propósito de la pregunta que me hizo Nicolás en la clase anterior. ¿Por qué uno necesitaría hacer tanta investigación para poder establecer el tipo de suelo si en realidad la norma es bastante clara al respecto, digamos, o sea, da de alguna manera una receta para poder estimar el BSUS 30, considerando obviamente ensayos que podrían ser a lo mejor más complejos de interpretación, pero de todas maneras es relativamente simple. Cuando uno tiene la clasificación, inmediatamente puede obtener los espectros elásticos para poder diseñar esta infraestructura.
Bueno, resulta que en la realidad los casos, los proyectos más complejos generalmente no están en los suelos mejores, digamos. A veces están en suelos que son particulares. Y la definición de un espectro apropiado para ese tipo de materiales no es tan evidente, ¿no? Entonces, lo que aparece aquí son todos esos suelos que se consideran especiales. Entonces, suelos especiales son aquellos que presentan singularidad en su comportamiento mecánico y por lo tanto no permiten ser categorizados sísmicamente solo por el BSUS-30. O sea, que se requiere más información, se requiere que un especialista lo evalúe. Ellos requieren estudios especiales de amplificación de acuerdo a sus particulares características. Los suelos que se mencionan en esta categoría son suelos potencialmente licuables, y quizás es simplemente una super generalización de cuáles podrían ser. Son arenas limosas o limos saturados con índice de penetración estándar N1 menores que 20 golpes por pie. Para poder establecer si un suelo es potencialmente licuable, eso ya lo conversamos en la clase 1, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y lo que uno tiene que hacer básicamente es estimar el potencial de licuación o el factor de seguridad de la licuación, para lo cual necesita tener una buena estimación de la demanda y una buena estimación de la resistencia a la licuación. Existen métodos que permiten calcular la resistencia a través del SPT, del CPT e incluso a través de la velocidad de onda de corte, a pesar de que ese método no es el preferido, sino más bien quizá un método de verificación. Entonces, el proceso de clasificación en ese caso es un poquito más difícil. Hay que hacer todo este de análisis, de estudio, y no simplemente descartar todos aquellos que tengan menos de 20 golpes por pie. Este es como un valor de referencia. Si son arenas limosas y con N1 menor a 20 golpes por pie, es candidato a que sea un suelo potencialmente licuable. Uno puede confirmarlo o descartarlo haciendo el análisis adecuado. Después, aquellos suelos que son susceptibles a densificación por vibración. Cuando estos son, digamos, primos de los suelos potencialmente licuables, con la diferencia de que aquí no hay agua. Por el hecho de que no hay agua, no se pueden generar excesos de presión de poro y por lo tanto licuación. Lo que sí puede ocurrir es que, producto de vibraciones, como las que podrían generar un terremoto, se pueden densificar. Entonces, si estos suelos no se tratan naturalmente, si no se tratan con métodos de mejoramiento, cualquier estructura que uno haga arriba va a tener la posibilidad de que, producto de la densificación del suelo, se generan asentamientos. Suelos colapsables, que son aquellos suelos que en presencia de agua, por ejemplo, y una carga estática, generan asentamientos considerables. Suelos orgánicos, entendiendo como aquellos que tienen contenidos de materia orgánica, no se especifica acá, pero por ejemplo, la clasificación USCS establece metodologías y rangos para poder establecer cuando un suelo es considerado orgánico o no. Generalmente comparando, por ejemplo, los pesos del material húmedo con el material seco al horno, ¿verdad? O el material seco en condiciones, ¿cómo es eso? Seco en condiciones de temperatura regular, digamos, más de 100 grados, y seco a temperaturas más altas. Esta pregunta me la otra vez y tampoco me acordé de cuál era el procedimiento. Esto lo vemos en geotecnia. Pero en el fondo es tratar de establecer qué porcentaje de material orgánico podría hacer que el comportamiento de estos suelos sea peor del que podría ser si no tuviera ese contenido orgánico. En el caso, por ejemplo, les comento, en el caso de los suelos salinos, ¿ya? Existe una normativa que establece que con contenidos de sales, digamos en peso, de más del 3%, eso se considera un suelo peligroso. 3% de contenido de sal. En el caso de suelo orgánico, cuando yo sé, no existe una normativa que lo establezca así tan fehacientemente, sobre todo para efectos sísmicos. En el caso de los suelos salinos es porque la disolución de esas sales podría generar asentamiento. Por lo tanto,
hay que asegurarse de que las construcciones, sobre todo en el norte de Chile, de verificar esa condición, de que el contenido de sales sea menor al 3%. Ahora podría ser que suelos que están requete contra bien compactados, a pesar de que tengan sales, podrían tener un buen comportamiento. Eso sí es cierto. Entonces, ahí también todavía hay un poco de debate respecto a si este valor es el apropiado. Suelos finos saturados con límite líquido mayor al 80%, eso debe ser, y espesores mayor a 20 metros. Porque esos valores, no sé, súper arbitrario mi modo de ver. Lo que quiere decir esto que son suelos con altos contenidos de minerales arcillosos. Después suelos finos saturados de sensitividad mayor a 10, quiere decir que la comparación entre la resistencia a la compresión no confinada de una muestra inalterada versus una muestra inalterada y una muestra remoldeada. Si la diferencia de resistencia es muy grande, mayor a 10, entonces también hay que considerarlo como un caso especial. Y también es súper importante todos aquellos terrenos con topografías irregulares, ¿no? Generalmente la clasificación está pensada en terrenos horizontales. Entonces, si yo tengo un terreno que está inclinado, voy a hacer ahí una estructura, eso no entra en la clasificación. Ahora, ¿qué se considera como topografía irregular? Todos aquellos lugares donde eventualmente puede existir fenómenos de amplificación. O sea, es bien abierta también la clasificación en ese sentido. Pero si ustedes llegan a tener dudas, tienen que encargar un estudio especial para esa obra en cuestión. Profesor, Dígame. una consulta respecto a este último, terrenos con topografía irregular. Estoy pensando, por ejemplo, los cerros de Valparaíso son muchos cerros, son muy inclinados y, o sea, si yo quisiera construir un edificio ahí, tendría que plantearme inicialmente que pertenece a un suelo tipo F, o igual podría considerarlo, los otros tipos de suelo. Bueno, depende también, porque podría ser que esto fuera un afloramiento rocoso. Eh, y eventualmente yo podría hacer una solución en la cual se hace se hace una plataforma en la roca, quizá, ¿ya? Y en ese caso podría tener efectos de amplificación topográfica, pero de todas maneras, por el hecho de estar fundado en roca, las demandas son esperables que fueran menores que de un suelo con una irregularidad topográfica. Yo desconozco si proyectos de ese tipo, no tengo experiencia en proyectos fundados en roca como el que te acabo de mencionar. ¿Ya? Porque tienes que pensar que toda la amplificación está dada por el cambio del medio de propagación de una onda, ¿cierto? Entonces, la amplificación más importante viene del hecho de que una onda pasa desde un material que es súper competente y rígido como una roca a un suelo. Entonces, para que se mantenga la compatibilidad de esfuerzo, tiene que haber un aumento de deformación importante. En el caso si tú llegas a un afloramiento rocoso, por irregular que sea, ese efecto ya no existe. No existe amplificación producto de un cambio de material. Pero sí podría ser porque esta estructura de roca puede vibrar, a lo mejor en cierta dirección, puede comportarse como estructura en sí, que eventualmente podría resonar con tu edificio. Puede ser. Pero me da la impresión de que ese efecto es mucho menor que el que podrías tener por efecto de amplificación de pasar de roca a suelo. O sea, el caso más preocupante sería tener una topografía y además saber que esa topografía es suelo. Casos de amplificación topográfico, de hecho, se han medido, o sea, se han estudiado al menos en Chile, para el terremoto de 1985, en una zona que se llama Canal Beagle, no sé, me acuerdo si en la calle, que es un paper bastante clásico con respecto a evidencia de ese tipo de daño. Y más recientemente, en el terremoto del 2010, hubo evidencia de efecto topográfico en Constitución. ¿Ya? Esos estudios fueron, me parece, liderados por el profesor Astroza. Y resulta que el daño en ese caso se vio bastante claro porque era una serie de edificios que estaban construidos
en una especie de irregularidad topográfica. Imagínense un cerrito o un lomo, una especie de, ¿cómo se llama? Una especie de morro, así, ¿no? Entonces, estaban los edificios desde si no sé si están viendo lo que estoy haciendo. Claro, entonces, si este era el morro, por ejemplo, aquí había una calle, este era el morro, entonces había un edificio aquí, un edificio acá. Resulta que los edificios que estaban más cerca de la orilla fueron los que experimentaron mayor daño. Tanto daño así que tuvieron que demolerlo después. Siendo que los otros edificios que habían sido construidos de la misma manera no habían sufrido daño. La normativa entonces no se hace cargo de los efectos topográficos. Hay normativa europea, por ejemplo, que sugiere considerar amplificaciones constantes, o por lo menos fue la última vez que revisé el Eurocódigo, un factor de amplificación constante si es que se está en presencia de efectos topográficos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, multiplique por 2 los espectros, algo por... Pero sigue siendo materia de debate, o sea, cuánto debiera considerarse por este tipo de singularidad. No creo que haya un consenso tan claro como para que exista una fórmula así que diga, mira, si tú tienes esta irregularidad con estas características, esta inclinación, considera efectos topográficos. Eso por un lado. Otro efecto topográfico que podría afectar también la amplificación sísmica, o podría afectar más bien el comportamiento sísmico, es estructuras que están en laderas, y esas laderas eventualmente podrían estar sometidas a deformaciones sísmicas, con fenómenos más bien relacionados con deslizamientos de talud, por ejemplo, ¿no? Deslizamientos de tipo geológico, de ladera, deslizamiento de ladera. Entonces ahí más bien el tema no es cuánto amplifica el movimiento sísmico, sino más bien las deformaciones que podrían ocurrir en esos terrenos. Entonces sería como una especie de consideración topográfica, pero no referida a la amplificación propiamente tal, sino más bien deformación. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la lógica ¿Se entiende más o menos la lógica a qué se refiere con efectos topográficos? Existen otros fenómenos de amplificación que no están ni siquiera mencionados acá, que son los efectos de cuenca. Los efectos de cuenca generalmente se producen por la amplificación de ondas superficiales que puedan llegar a un depósito de suelo blando que tiene condiciones geométricas que favorecen la generación de ondas superficiales en sus bordes. Entonces, estas ondas pueden, por ejemplo, generarse y empezar a rebotar. Y por ese rebote hacen que el movimiento fuerte en un determinado lugar dentro de este valle aumente de duración, por ejemplo, incluso aumente en términos de amplificación. El caso más claro, digamos, de esto es lo que ocurrió en Ciudad de México. Nosotros estamos estudiando ahora una zona al sur de Santiago, esta misma zona que les comentaba, de Hospital, de Paine, al sur de Paine, digamos. Y esta zona, aparentemente, por los materiales que tiene, hemos visto que numéricamente hay evidencia de que puede haber un alargamiento de la duración del movimiento fuerte producto de la forma de la cuenca y las propiedades de los materiales. Entonces, en esos casos, además de los efectos propios de amplificación de pasar de roca a suelo, tenemos la generación adicional de ondas producto de la refracción de las ondas en este medio, que genera que el movimiento dure más que en otros lados, ¿ya? Que tampoco está ni siquiera mencionado en la norma. Bueno, ¿cómo repercute la clasificación en los espectros de diseño que propone la norma? Aquí aparece un ejemplo de los 5 tipos de suelo con sus respectivos espectros. La ecuación que define los espectros es la que está ahí mencionada como SA, S sub A. S sub A es una razón. En el numerador tenemos la multiplicación de un coeficiente S, que depende del tipo de suelo. La aceleración efectiva máxima del suelo a 0. Un funcional alfa, que depende que está abajo, digamos, que depende del periodo que estemos considerando, que depende de 0, que es una función del tipo de suelo,
Tanto S como P, como T0 y como P, que son parámetros que dependen del suelo, están en la tablita en la parte inferior. Entonces, para el suelo tipo A, por ejemplo, el S es 0,9, T0 0,15 y el P es 2. Entonces, lo que se muestra en esta lámina es la parte... Bueno, todo este espectro está dividido por un R asterisco, que es el factor de reducción de aceleración espectral, y un coeficiente de importancia, que es el I. Entonces, si uno considera el factor de reducción igual a 1 y el factor de importancia también igual a 1, lo que aparece en la lámina es cuando esos valores son igual a 1, entonces nos queda que el SA simplemente es S por A0 por alfa. Y esos son los espectros que se obtienen. ¿Qué más de esta figura? Bueno, lo importante acá es que ustedes vean cómo los espectros evolucionan dependiendo del tipo de suelo. Si nos vamos a donde intersecta el eje Y, que es la aceleración espectral, donde se intersecta con el eje, digamos, vertical, ahí tenemos una estimación del PGA, digamos. PGA esto de acá, de la aceleración máxima. Nuevamente, ¿cuándo se considera R asterisco E igual a 1? Entonces lo que vemos es que el suelo tipo A, el que tiene el menor valor, después debiera ser el B, después el C, el D y el E. A medida que el suelo empeora, la ordenada de esa gráfica va aumentando también, desde valores cercanos a 0,4 hasta valores cercanos a 0,55. Lo que no les mencioné es que estos espectros están calculados para zona 3. Recuerden que las zonas sísmicas son aquellas, bueno, si no lo han visto quizás en otro curso, les comento, no sé si lo tengo acá. Las zonas sísmicas en Chile van desde la 3, que es zona costera, que es una lonja que recorre de norte a sur el territorio nacional. La zona 2 es la zona intermedia y la 1 es la de la cordillera. O sea, dependiendo de la zona donde estemos, es la aceleración efectiva máxima que se considere. El A0 que aparece en esa ecuación. En zona 3, el A0 es 0,4 G. ¿Ya? Entonces, por eso que si se considera el suelo tipo A, que es el roca, digamos, valor es muy parecido a 0,4, un poquito por debajo, de hecho, porque el S es 0,9. Entonces, en el fondo, el S en ese caso reduce el espectro. Después, el suelo tanto suelo B como C tienen un valor de en torno a 0,4, ¿ya? Que es 0,4 el valor de la aceleración efectiva máxima para la zona, que es más o menos parecido al PG. Y después ya los suelos D y E aumentan, ahí se pega un salto un poco ese coeficiente de posición, ¿cierto? A valores cercanos a 0,50, 0,55 por ahí. Entonces, esa es una característica de los espectros. ABC más o menos parecido a la aceleración efectiva máxima, pero el D y L se amplifica. Otra característica es que estos espectros tienen una forma que tiene un pic, solo un pic, y después decae. Y ese pic, a medida que el suelo empeora en su calidad, se va corriendo hacia la derecha, hacia periodos más largos. Entonces, si nos fijamos en el suelo tipo A, por ejemplo, el pic está en torno a 0,17. El suelo B, 0,28. El C, 0,39. El D, 0,50 y tanto. Y el E, 0,8. Por ahí. Entonces, el pic de ese espectro se va corriendo, considerando que al ir pasando de un suelo A al E, el suelo se hace cada vez más flexible, producto del que el meso-S se hace más pequeño, ¿cierto? Entonces es natural que los periodos de vibración de estos suelos se alarguen un poco. ¿Ya? Entonces siempre consideren que velocidad es inversamente proporcional al periodo. Entonces, mientras más baja la velocidad de corte, más flexible el depósito, por lo tanto el periodo se alarga. Eso es lo que representa el corrimiento del pic de los espectros.
¿Ya? Eso es la segunda característica. La tercera característica es que los valores máximos que tienen cada uno de los espectros también aumentan con el empeoramiento del tipo de suelo. Si vemos el máximo del suelo tipo A es 1, G. El del suelo B debe ser 1,1, que es parecido al C. El suelo D debe ser 1,45 por ahí. Y el E 1,6 G. Entonces también, al ir empeorando el tipo de suelo, va aumentando. Se va corriendo el pic del espectro hacia la derecha, hacia periodo más largo, y además va aumentando la amplitud de ese pic. La consecuencia de eso, la consecuencia principal, es qué pasa por los periodos más largos. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, a... Si me paro a 2 segundos, ¿ya? Entonces, a 2 segundos es un periodo un poquito largo, sirve para un segundo también, ¿no? Pero 2 segundos. ¿Qué pasa a 2 segundos? ¿Cuál es la demanda de una estructura de 2 segundos? Por ejemplo, si nos vamos al suelo tipo A y B, son bastante parecidas, están por acá abajo, en torno a 0,12 G. Algo así. Si nos vamos al tipo suelo C, sube a 0,2 G, suelo D, 0,30 y algo, y el suelo tipo E ya aumenta un montón, llega casi a 0,8 G, que es un salto considerable. Entonces, si hacemos el mismo análisis con periodos en torno a un segundo, ¿cierto? Y más allá incluso, nos damos cuenta que el suelo tipo E, por ejemplo, tiene demandas espectrales a periodos largos que son considerablemente mayores que los otros tipos de suelo. ¿No? Entonces, esas son las principales características que ustedes debieran fijarse, cómo comparar estos espectros entre sí. ¿Va quedando más o menos claro? Pero sí. Ya, lo que aparece a continuación es el mismo espectro que en el caso anterior, solo que ahora está calculado, está incorporado el R asterisco y el factor de importancia, a pesar de que el factor de importancia es igual a 1. El R asterisco aquí se calcula utilizando el factor de reducción, no me acuerdo cuál era de las dos formulaciones, pero considera un edificio de 10 pisos y un R0, que es un factor de modificación de respuesta, igual a 10. O sea, ahí los espectros se amplifican un poquito, pero la tendencia, digamos, se mantiene más o menos parecida. Ya, ¿qué pasa ahora si uno compara estos espectros de diseño elástico con espectros calculados a partir de registros sísmicos? Entonces, ese ejercicio, digamos, lo hizo el profesor Verdugo, el año 2018. Está citado aquí en la lámina. Entonces, todo lo que ustedes ven en el lado izquierdo son espectros calculados para registros del terremoto del Maule del 2010. La estación de Angol en azul, Constitución en verde y Melipilla en rojo. Los que están a la derecha son lo mismo, pero para estaciones que midieron el terremoto de Illapel de 2015. La estación C18, C11. Entonces, fíjense, si ustedes comparan, por ejemplo, los espectros A, B, C, D, que ya vimos que eran los que propone la norma, y los comparan con los espectros de los registros que se midieron durante el terremoto, casi todos los espectros se escapan así, pero por mucho. ¿Ya? Sobre todo en el rango de periodos cortos, digamos, entre 0.01 segundo y, no sé, 0.08 segundos quizás. Se escapan casi todos, muy por arriba. Y lo mismo ocurre en el terremoto de Illapel, con la diferencia de que sí, el terremoto de Illapel tenía un contenido de frecuencias más bajo. Perdón, no tenía un contenido de energía en periodos tan largos como el terremoto del Maule. Parece que se cortara antes, por ahí que los registros decaen en 0,5, 0,6 segundos. Decaen así fuertemente. Entonces, si uno quiere comparar estos espectros con espectros
estos espectros de diseño con espectros medidos aparentemente no conversan mucho, digamos, no son muy consistentes, pero la lección es que a pesar de eso, el comportamiento de las estructuras que se evidenció después de estos terremotos fue relativamente y bastante satisfactoria en los casos en que las cosas se hicieron bien, lo cual quiere decir que a pesar de que la solicitación sísmica puede ser mayor que la de diseño, no hay daño masivo, pues la normativa en conjunto funciona. Digamos, estos espectros, junto con el resto de los requerimientos, hacen que nuestras estructuras tengan buen comportamiento sísmico. Y las fallas que se evidenciaron para los terremotos se debieron principalmente a la limitada capacidad de formación de la estructura, que es otro tema. Pero en términos de espectro al menos, parece que la cosa anda bien, a pesar de que no necesariamente ajustan a los espectros de la realidad. Entonces hay que entender que no necesariamente los espectros de diseño reflejan un espectro medido para un terremoto. Al contrario, están súper por abajo. Pero la normativa en su conjunto, digamos, parece ser lo suficientemente robusta y razonable como para que si alguien la sigue adecuadamente, la sigue al pie de la letra, digamos, y hace lo que se le pide, la estructura se comporte bien ante un terremoto, los terremotos que ocurren en Chile. ¿Ya? Esta lámina quizás debía haber ido antes, simplemente para explicarles que la aceleración efectiva máxima no es el PGA, pero es muy parecida. La aceleración efectiva máxima 0 se define como la aceleración espectral en un rango de periodos, 0,1 y 0,5 segundos, y ese promedio, si se divide por 2,5, nos da el A0, que resulta ser, en este registro al menos, muy parecido al PGA. Entonces, cuando uno habla de aceleración efectiva, puede asociarlo de alguna manera al PGA. Es una buena estimación del PGA. Aquí estaba lo que les comentaba, esto de la división de las zonas de la norma chilena 433, la zona 3 costera, 2 intermedia y 1 más cordillerana, con los valores de aceleración efectiva máximo propuestos para cada una de ellas. Ya. Pensé comentarle un poco cómo se llama, pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando pasemos a la otra presentación. Bueno, resulta que la velocidad de banda de corte de los primeros 30 metros BSS-30 tiene bastantes detractores en el mundo, principalmente por los tipos de limitaciones que tiene. Y aquí aparecen listadas las que yo considero más importantes. Primero que ello, el primer punto es que dos perfiles pueden tener el mismo BSS-30, incluso con capas de la misma velocidad y espesor, pero con distinta configuración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que tengan el mismo BSS-30, dada que la configuración es distinta, podrían tener comportamientos sísmicos completamente diferentes. Y para eso les voy a mostrar este ejemplo numérico. Entonces, lo que aparece a la derecha son dos perfiles, perfil A y perfil B. El perfil A tiene en total, digamos, según lo que sale ahí, 80 metros de espesor, el B también tiene 80 metros de espesor. El suelo tipo A, o el perfil A más bien, tiene una capa superficial de 150 metros por segundo de 10 metros de espesor, una segunda capa de 550 metros por segundo de 20 metros de espesor y la última capa de 700 metros por segundo. El perfil B tiene exactamente las mismas capas en superficie, es decir, 550 metros por segundo, 20 metros de espesor y 150 metros por segundo de 10 metros de espesor, pero fíjense que una está vertida con respecto al otro. Perfil A y perfil B tienen el mismo BSS-30 de 291 metros por segundo. Lo que aparece a la izquierda son las funciones de transferencia de cada uno de los suelos, donde en la parte superior aparece la función de transferencia del perfil con respecto de la superficie, es la función de transferencia que considera el movimiento en la superficie del depósito con respecto al movimiento en la base del depósito. Y la función de transferencia que está abajo considera la amplificación en la superficie de cada uno de los perfiles, pero con respecto a un afloramiento rocoso.
Entonces el de arriba es superficie base, el de abajo es superficie de afloramiento rocoso. El punto que quiero ilustrar acá, sin entrar en mucho detalle porque aún no hemos visto esto de la función de transferencia, es que los dos perfiles, a pesar de que tienen el mismo SOS30, tienen funciones de amplificación distintas. ¿Ya? Amplifican distinto. Y aquí quiero que se fijen por lo menos, si nos vamos a la parte de arriba, digamos, a la figura de arriba, en azul está el perfil, la respuesta al perfil B. Entonces, este de acá sería la frecuencia fundamental de ese perfil. Está en torno a 1,3 por ahí. 1,3 Hz. Y el del perfil A está un poco más corrido, es levemente superior a 2 Hz. Entonces, la amplificación predominante de uno de los perfiles, ¿cierto?, difiere bastante, casi, uno de hecho es casi el doble que el otro, solo por el hecho de tener las capas en distinto orden. ¿Qué representa la función de amplificación? Para los que no están familiarizados con esto, es cuántas veces una onda de cierta frecuencia, que puede ser cualquiera de las que está ahí, amplifica su movimiento en la base cuando llega a la superficie. Entonces, si por ejemplo consideramos una onda de corte que viene de abajo, ¿cierto?, y llega a la base del depósito, aquí donde estoy haciendo la estrella, si llega con una amplitud 1, unitaria, ¿cierto?, la onda de corte se mueve así, horizontal. Si el movimiento es vertical, el movimiento es horizontal. Entonces, si la amplitud del movimiento es 1 en la base, y esa onda además tiene una frecuencia de, por ejemplo, 1,3 Hz, la amplitud que yo voy a registrar en la superficie, ¿cierto?, de acuerdo a la función de transferencia para el caso, vamos a leer, para el caso A, si 1,5 está aquí y 1,3 está acá. Si me voy a la función de transferencia del perfil A, eso es aproximadamente, amplifica como 2 veces. Eso en el perfil A. Si hacemos el mismo ejercicio, pero ahora miramos al perfil B, es decir, una onda vertical ascendente que tiene amplitud unitaria y frecuencia 1,3 Hz, si me voy ahora a la función de transferencia del perfil B, resulta que ahora esta onda amplifica como 13 veces. La onda de amplitud unitaria en la base amplifica 13 veces en superficie en el perfil B. A diferencia de 2 veces que amplifica en el perfil A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esos suelos podrían clasificar igual, tienen el mismo SOS30. Sin embargo, teóricamente sus respuestas son súper distintas, porque sus funciones de transferencia son distintas. La gráfica que está abajo nos muestra lo mismo, solo que ahora en vez de considerar como referencia la posición de la onda que llega en la base, ¿ya?, se considera la onda pero que llega a un afloramiento rocoso. Entonces imagínense que en el depósito de suelo de este tipo, esto es suelo, esto es roca, supongamos que estas columnas son representativas de lo que estoy dibujando aquí como esa columna vertical, que podría tener una onda ascendente como la que acabo de dibujar, que llega acá, y ese mismo frente de onda podría hacer que llegue hasta la superficie, acá, de la roca, hasta el afloramiento. Entonces ese sería el afloramiento en A, la superficie en S, y este de acá abajo sería la estrella, que la puedo llamar base. Entonces la función de transferencia que aparece en la parte superior era S con respecto a la base, superficie respecto a base, el gráfico que está abajo es superficie con respecto a afloramiento. Entonces yo quisiera hacer el análisis en ese caso, tendría que considerar una onda que llega con cierta amplitud al afloramiento. Es más fácil hacerlo con la onda que viene de abajo, es como más fácil imaginarse. Estos conceptos los vamos a volver a repetir más adelante, lo único que
quiero que vean por ahora gráficamente y que entiendan es que los patrones de amplificación de ambos perfiles son distintos a pesar de que tienen el mismo BSOS30. Esto es teórico de todas maneras. O sea, no hay un ejemplo así de clarito en que sea empírico, digamos, que se haya registrado diferencias considerables a pesar de que tengan el mismo BSOS30. Yo, por lo menos no lo he visto en la literatura, pero teóricamente sí es bastante contundente la evidencia. Vamos a terminar de ver la limitación del BSOS30 y vamos a dejar la clase hasta acá. La segunda limitación es que el BSOS30 no considera la parte más profunda de los depósitos de suelo, la cual puede incidir considerablemente en el periodo de vibración de la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Tanto el perfil A como el perfil B tienen exactamente el mismo material bajo los 30 metros. Ambos tienen un material de 700 metros por segundo y de 50 metros de espesor. ¿Ya? Y así todo, fíjense, los periodos de vibración predominantes, que son en el caso del perfil A 2 Hz y en el caso del perfil B 1,3 Hz, están fuertemente controlados por el orden de las capas superficiales. Podría ser que bajo los 30 metros yo tenga materiales totalmente distintos en uno y otro perfil. Pero por el hecho de tener el mismo BSOS30, a lo mejor yo estoy pensando que clasifican y se comportan igual, lo cual es totalmente falso. ¿Ya? Entonces, por el hecho de que solo miro los 30 metros, olvido lo que está abajo, que también puede ser súper importante a la hora de establecer dónde amplifica más el perfil. Si amplifica a 1,3 Hz, a 2 Hz, a lo que sea. Entonces, esa también es una limitación. Solo mirar la parte superficial y olvidar todo lo que está bajo los 30 metros. El BSOS30 en depósito de suelo somero puede considerar estratos de roca en el cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un estrato de espesor 20 metros, por ejemplo, 25 metros de suelo, y de los 5 metros por abajo yo tengo roca. Entonces la pregunta es, bueno, ese depósito de suelo, si yo quiero calcular el BSOS30, ¿tengo que incluir los 5 metros de roca de abajo? Entonces algunos investigadores dicen, sí, usen los 5 metros, otros dicen que no. Pero resulta que, claro, uno podría tener un suelo muy malo en los 25 metros que tiene un BSOS30 que aumenta producto de que estoy considerando la roca en los últimos 5 metros con una velocidad de onda de corte alta. Entonces todavía hay debate si en ese caso considerar los 5 metros de roca inferior o considerar solo la velocidad del suelo despreciando la velocidad de la roca. Y por último, el impacto de inclusiones de alta o baja velocidad de onda de corte en el BSOS30 puede ser reducido, pero su impacto en el comportamiento sísmico global puede ser considerable. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto casos en los cuales, por ejemplo, una capa de 5 metros de espesor, pero de alta velocidad, puede tener bastante influencia en la amplificación y en el periodo de vibración del sitio. Siendo que ese estrato de espesor de 5 metros puede tener un súper poco impacto en el valor del BSOS30. O sea, tuviera o no tuviera esa capa, a lo mejor el BSOS30 cambia en 10 metros por segundo. Pero el impacto de tener esa capa rígida entre medio, como un sándwich, imagínenselo, blando, y al medio una capa rígida, puede ser bastante considerable en términos de comportamiento sísmico. Entonces, también el BSOS30 como que desprecia esos efectos producto de que es una representación unidimensional que solamente se basa en los tiempos que una onda teórica unidimensional tiene para llegar desde los 30 metros de profundidad hasta la superficie. Entonces, eso yo diría que son las cuatro principales limitantes del BSOS30. Y lo que se está pensando ahora, teniendo en mente que va a haber una modificación de la norma chilena, es no solamente utilizar este como parámetro, sino que también utilizar otros, que les adelanto que es el periodo de vibración del sitio. ¿Ya? El periodo de vibración del sitio siempre se asocia a este valor de acá. Si ustedes tuvieran la posibilidad de tener una función de transferencia del sitio, lo que les interesa siempre es dónde se produce la frecuencia mínima, donde se produce la máxima amplificación, que sería como la frecuencia fundamental de vibración. Esta para este suelo, esta para este suelo. Entonces, ese numerito teóricamente contiene información de las capas superficiales,
de los 30 metros, si ustedes lo quieren ver, información de las capas más profundas, y además tiene información de alguna manera del orden de las capas. Entonces es un parámetro global. Considera espesores, velocidades de cada una de esas capas. Entonces yo no necesariamente tengo que conocer la estratigrafía detallada. Vamos a mostrar más adelante que existen metodologías para poder estimar esos periodos de vibración, y esos periodos de vibración me van a dar una noción de, por ejemplo, si el espectro que yo estoy considerando es adecuado o no, si tiene una amplificación consistente con el periodo que yo estoy midiendo. Entonces, para allá va la cosa, no solamente el peso C30, sino que también incluir este parámetro está asociado a dónde, en qué frecuencia, en qué periodo amplifica predominantemente el depósito de suelo. No sé si tienen dudas antes de finalizar. Si no tienen más dudas, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. La próxima clase vamos a retomar con el resto de la presentación. Quedan unas pocas láminas donde les muestro perfiles de velocidad típico para Santiago, cositas más. Y posteriormente vamos a pasar al tema de cómo poder encontrar estos perfiles de velocidad, ¿cierto? Que nos van a permitir, entre otras cosas, calcular el peso C30 con métodos que se conocen como invasivos, donde yo necesito una perforación o un par de perforaciones para hacer mediciones de propagación de onda. Y de esa manera estimar los espesores de las capas y las velocidades, y armar perfiles como los que aparecen acá. Chat. Otra materia parece. Así que eso es. Sí. Hola, me quedó una duda, o sea, me puse a pensar la duda de eso respecto a cuando mostró los registros de los terremotos 2010 y el de Illapel, en el que mostraba que diferían mucho respecto a los espectros de diseño. La diferencia entre cada uno de los espectros de diseño es relativamente poca respecto a los registros. ¿Tiene alguna relevancia en verdad el espectro de diseño frente a los registros que vemos ahí? O sea, yo veo que las diferencias son muy pocas, pero entiendo que la clasificación del suelo es sumamente relevante para un edificio o una construcción que pueda fallar por eso, por clasificarlos mal. Claro. Lo que te comentaba con respecto a lo que, digamos, yo me refería en esta figura sobre todo, acá está la diferencia, digamos. Si tú te vas a periodos, por ejemplo, menores a 0,2 segundos, fíjate que casi todos son parecidos. Todos los espectros son parecidos, difieren en, qué sé yo, 10%, 20% a lo sumo. Pero si tú te paras, no sé, el 2 segundos quizás no fue el mejor ejemplo. Si te paras a un segundo, un puente puede tener un segundo, un edificio de ¿cuántos pisos? Ahí, no sé, me falla un poquito la rapidez estructural, pero serán unos 15 pisos, por ejemplo. ¿Sí? Con un segundo, entonces la demanda que tendría la estructura, si tú te equivocas en la clasificación, puede ser dramáticamente distinta. Si tú por ejemplo, clasificas suelo tipo C, donde tiene una demanda de 0,55, y en lugar de eso era suelo tipo D, donde tiene una demanda de 1 G, es súper distinta. ¿Ya? Entonces, estos espectros entre sí, para ciertos niveles de periodo en adelante, tienen diferencias considerables. Ahora, eso en relación a los espectros de la demanda propiamente tal en el suelo, tú ves que las principales diferencias ocurren para el terremoto del Maule, al menos los registros que están acá, que son suelos relativamente duros, diría yo, ocurren de 0,5 hacia abajo. 0,5 debería estar por acá, 2, 3, 4, 5 por acá. Esa línea que yo dibujé hacia la izquierda, a periodo más bajo, ahí se salen todos los espectros por ahí. Las diferencias no son tan notorias ahora si nos pasamos a periodos más largos. Ahí yo diría que, no sé, el suelo C podría ser una envolvente del azul y el rojo, que es Melipilla y Angol. El de Constitución se sale un poquito y quizás contenido por el suelo tipo D. Hay un poquito más actúan, esos espectros actúan un poco más como envolvente, pero para periodos bajos se salen todos.
Ahora, esos periodos bajos en general no son tan críticos para estructura. La estructura, los edificios en general tienen más problemas a periodos largos. Entonces, ahí es donde está el tema de si los espectros son apropiados o no. Y la conclusión es que, a pesar de que los espectros reales se puedan salir a periodos bajos, aparentemente a periodos largos o mayores a 0,5 podrían andar un poquito mejor, pero sin duda esto, junto con todas las otras condiciones que se exigen para el diseño de edificios, su componente sísmica, digamos, son suficientes como para asegurar un buen comportamiento hasta ahora. ¿Ya? No sé si queda clara la respuesta. Todo bien. Gracias. Súper. Bueno, dejamos la clase hasta acá entonces. Voy a quedar un ratito ahí para comenzar. Así que nos vemos el próximo martes. Que tengan un muy buen fin de semana. Adiós.